Ya se ha incorporado una de las personas, uno de los ponentes que teníamos pendiente, José María Gay de Liébana, economista, profesor de la Universidad de Barcelona, a quien aprovechamos para saludar. Buenas tardes. Hombre, buenas tardes, Alipio. ¿Qué tal aquí? Saludos cordiales aquí a Isabel y a Elisa, aquí encantado, y aquí a Mario. Hombre, abrazos virtuales desde Barcelona. ¿Todo bien o no por ahí? Muy bien. Todo bien, todo bien. Sí, bueno, Seguramente hombre, se pueda mejorar todo, pero estamos en ello, estamos hablando de ello. Profesor, justamente estábamos comentando con Elisa, con Isabel y con Mario, en fin, la situación en la que estamos viviendo. La pandemia nos ha dado la vuelta a uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, y ha habido procedimientos que seguramente comentábamos habría que mejorar. Uno de ellos, la rapidez para poder actuar ante eventualidades como esta desde el sector público, y que en el ámbito sanitario especialmente se puedan agilizar determinado tipo de tratamientos o procedimientos de contratación de servicios, de personal, que va quizás demasiado lento, y es algo que tendremos que darle una vuelta y ver cómo se puede mejorar eso, siempre teniendo en cuenta además una exigencia clave, que no sé hasta qué punto, y lo dejo ahí, puede incluso ralentizar más todos los procedimientos, que es justo el interés que tiene este laboratorio de la contratación, que es la transparencia. La exigencia de transparencia, que es fundamental e irrenunciable, quizás se está ralentizando aún más los procedimientos de la contratación pública en un ámbito tan cambiante, tan urgente como es el sanitario. Hombre, yo en primer lugar creo que conviene resaltar, y lo decían Elisa e Isabel también, bueno, y tú, Alipio, todos, ¿no? Lo estabais destacando, el papel que tiene en este caso la sanidad, ¿no? La sanidad es fundamental, y la sanidad española para mí es, bueno, para mí, ¿no? Internacionalmente reconocida, si no la primera, la segunda mejor del mundo. Y en cambio lo que choca realmente es la situación, ¿no? Que ahora se ponía de manifiesto, que es de indefensión, y además que tantos sanitarios nuestros se hayan visto contagiados porque han tenido que trabajar en unas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? En el primer frente de batalla. Más de ahí 50.000, que se dice pronto, sí, sí, sí. Más de No, 50.000. Más de 50.000, exacto. Lo estaba escuchando ahora que lo decía Isabel, creo, y Elisa lo ratificaba. Entonces yo creo que de alguna manera, pues esto es doliente, ¿no? Para nosotros ha faltado aquí agilidad, y sobre todo a veces hay una burocracia, que burocracia no significa igual a transparencia. Es decir, la burocracia son trámites, 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 y la transparencia sería decir, oiga, vamos aquí ya a contratar rápidamente. Aquí tenemos un problema de batas sanitarias, de mascarillas realmente. Yo no sé si se ha comentado, yo hace ya unos minutos que estaba escuchando, muy interesante el debate de lo que estabais hablando, pero por ejemplo, las primeras mascarillas que llegaron aquí, material sanitario, fue de la mano de el rico del impuesto de las grandes fortunas, ¿no? En definitiva, de Amancio Ortega y de otros, ¿no? Que esto lo costearon ellos. Por tanto, aquí faltó, desde mi punto de vista, una cierta agilidad. También es cierto, y coincido, que el Ministerio de Sanidad, que bueno, por cierto, al frente del cual hay un filósofo, pero que es del español y no me meto con él, por tanto, porque es del español, pero que en principio es un ministerio que está totalmente desprovisto de funciones, ¿no? Y de buenas a primeras le has dado todo el ordeno y mando de lo que eres. Ha faltado rapidez, ha faltado sobre todo profesionales que supieran contratar para la sanidad, y ha faltado pues pertrechos de armamento para ir al combate. Alipio. Claro, ¿qué opiniones tenéis por ahí? A ver, ¿quién quiere? Que levante la mano. ¿Quién quiere? Elisa, yo venga. os iba a enseñar, no sé si lo veis desde ahí, es la portada del periódico Liberación de hoy. Como veis, dice la llamada de los cuidadores, de los sanitarios: señor presidente, sus palabras no son suficientes. Quiero decir con esto que el debate de la sanidad, es que somos muy dados los españoles a dos cosas. Una, a mirarnos el ombligo, pero otra, a fustigarnos. Esto nos viene, yo creo, no sé, desde antes del 98, pero es que nos fustigamos siempre, como lo nuestro siempre lo hacemos fatal, somos tremendos. Bueno, quiero decir que este debate en otros países europeos está al mismo nivel. Y está al nivel también bueno, la portada del Express, que no es un periódico, Liberación es un periódico de izquierdas, pero el Express es un semanario conservador. La portada de esta semana es: deben rodar cabezas con respecto a las responsabilidades en Francia. Bien, también quiero apuntar al hecho de que somos sociedades que de alguna manera tendemos a pensar, en general, que no puede sucedernos nada demasiado malo, y que si sucede debe haber un culpable que hizo algo mal. Raramente manejamos la circunstancia de que haya
circunstancias que no superen, es decir, que no sean esperadas, que sean catástrofes, ¿no? Que las leyes así lo recogen, catástrofes que no están previstas, ¿no? Que pueden llegar una riada por el cambio climático, que de acuerdo que puede tener una previsión, pero a grosso modo, o que puede suceder esto, que también a grosso modo, y hace 7 años había dicho la OMS que alguna vez llegaría una pandemia, pero ni España, ni Francia, ni Alemania, ni Estados Unidos, nadie les hizo ningún caso, porque nadie se lo tomó demasiado en serio. Por lo tanto, fustiguémonos en la medida de nuestras capacidades. Y con respecto a lo de las compras, es verdad que efectivamente las cadenas, las empresas que tenían esos puentes establecidos dentro de la globalización para traer sus productos desde China, fueron los primeros que pudieron a la vez hacer el viaje de vuelta, ¿no? con esos productos. Pero hay una reflexión también aquí sobre la necesidad de una industria estratégica sanitaria en cada uno de los países. El 70% de los compuestos farmacéuticos que consumimos los españoles vienen también de China. Yo he sufrido, por ejemplo, en mis carnes que una de las cosas que yo tomo es una cosa un poco rara porque es para una enfermedad rara y no se fabrica más que te lo tiene que hacer en la farmacia. El compuesto también viene de China. Y como China estaba tan liada y los canales de China estaban tan copados, ha habido problemas para que ese medicamento llegara a España en estos días. Con eso quiero decir que hay muchísimos españoles que dependemos de ese suministro de China, porque prácticamente en nuestro país hay muchos compuestos que no se fabrican. Todo esto es a lo que me refiero, que debemos insistir, yo creo que a nivel europeo, porque como he enseñado, a Francia le está pasando lo mismo, en Gran Bretaña se están encontrando con lo mismo, de manera que quizá una central de compras europea, algo a nivel de la Unión Europea que nos garantice que no nos vamos a pelear entre nosotros también para quitarnos los aviones con las mascarillas. Hombre, yo lo que pasa es que creo que a nadie le ha pasado. No, que creo que no nos ha pasado lo mismo que al resto, desgraciadamente, ojalá. Es decir, si tuviéramos todos los mismos sanitarios contagiados, estaríamos hablando de que nos ha pasado lo mismo, pero es que España bate el récord mundial de sanitarios contagiados. Y a mí esto creo que es un hecho tan diferencial que debería preocuparnos. Y evidentemente habrá que establecer sistemas de compras. De la Unión Europea me parecería bárbaro, pero desde luego lo que sí que pide la Unión Europea y España no está haciendo es transparencia. España se ha saltado absolutamente la ley de transparencia y el portal de transparencia. Hubo un decreto. Se la ha saltado porque la suspendió con un decreto. Bueno, por eso iba a contarlo ahora. Legalmente está suspendida, no es que se la haya saltado. Pero otra cosa es que tú puedes analizar. Es diferente la suspensión desde el punto de vista de la suspensión activa de la transparencia a la pasiva. La activa, lo que es la obligación de seguir publicando absolutamente todas las licitaciones, esos contratos, sí que sigue estando en vigor. Distinto es la otra situación, que es la pasiva, la de poder acceder a determinada información cuando tú la pides. Pero es verdad que ha habido carencias en esa transparencia que debería de haber seguido estando. Bueno, yo es que lo que creo es que, vamos a ver, la falta de transparencia provoca opacidad, la opacidad provoca que se generen bulos, pero la falta de transparencia, sobre todo, lo que provoca es un dato bastante alarmante de falta de democracia. Y la Unión Europea no lo está permitiendo. Esto no está pasando en los países de nuestro alrededor. Quiero decir, ¿por qué se ocultan los datos de contratación pública? No lo entiendo. ¿Por qué no se...? Yo entiendo que no puedan tener la prioridad de contestar de hoy para mañana y que puedan retrasarse esos datos. Yo lo hubiera entendido en el decreto. De hecho, el decreto del 14 de marzo no entraba en eso. 4 días después lo corrigió. Y lo corrigió para suspender de facto el portal de transparencia. Entonces, la pregunta es, si el gobierno ya ha dado cifras de gasto de 432 o 50 y algo millones y ¿por qué no se cuentan quiénes son los proveedores, cuáles son los problemas? Seguro que les apoyaríamos muchísimos y estaríamos todos sufriendo con el gobierno, pero ¿por qué no se dan los datos en todos los niveles de la administración que se han contratado? ¿Por qué no se hacen públicos, aunque no sea en tiempo real, pero que se hagan Hablando de transparencia, France Inter, la delicada cuestión del número de los sanitarios contaminados y muertos por el COVID-19. Es que Francia no ha dado los datos. Quiero decir con eso que, claro, probablemente decimos somos el país con más sanitarios contaminados, teniendo en cuenta que hay países europeos que no han dado la cifra, pues no sabemos si cuando se dé la cifra nuestra será muy superior o estaremos dentro del rango, porque hay países europeos
que dentro de lo que de la transparencia ni siquiera han dado ese dato, ¿eh? O sea, es que me gusta mucho comparar por lo que digo, por la fustigación y realmente, pues hombre, me parece grave que Francia no haya querido dar. Es lo mismo que cuando se daban los números de muertos y Francia no estaba contando los números de las residencias, que tampoco se estaban contando en otros países. Entonces, por eso digo que lo de los números de quién más y quién menos no se va a poder comparar hasta que esto pase y tengamos consolidados y tengamos los datos de todo el mundo y sepamos cuál ha sido la metodología de todo el mundo y podamos hacer una comparación a posteriori. Ahora mismo, bueno, España ha sido muy transparente en el número de infectados y sabemos que han sido muchos, un número inadmisible y que hay que corregir, pero tampoco sabemos que sea el mayor. No sé cuántos habrá habido en Estados Unidos, ya veremos cómo ha ido eso en los países. Veremos. Efectivamente, esa es una cuestión que, como bien dices, Elisa, eso se verá a posteriori. Cuando pase la pandemia habrá que analizar todo lo ocurrido por cuestiones científicas y también por cuestiones de saneamiento de aquello que no ha funcionado bien y que hay que corregir y preparar de cara al futuro. Queremos aprovechar, porque sabemos que el profesor José María Gay de Líbana tiene otra cita y amablemente nos ha atendido y ha querido estar con nosotros. Le quiero trasladar una pregunta, José María, y es, claro, sobre todo en el ámbito económico, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tiene que cambiar la economía con la situación en la que estamos, no solamente para resolver el problema sanitario, sino para relanzar una economía como la nuestra? ¿Qué se tiene que cambiar? No sé si hay estructuras, en fin, que deben tener otra orientación o que esto, aprovechar las situaciones de crisis para proponer alternativas, no sé si, no sé, muy atrevidas, pero al menos que propongan algo distinto. ¿Cómo lo ve? Bravo, hombre. Bueno, yo en principio diría que es un momento muy delicado porque estamos en una encrucijada. Ahora sí que, bueno, pues estamos ante un horizonte económico un poco desolado, ¿no? Cuando estamos viendo lo que está ocurriendo y fundamentalmente cómo nos estamos quedando después de este golpe. Bueno, después de este golpe, no, durante este golpe. Vamos a ver lo que dura el golpe. Pero sí que creo que habría que establecer un poquitín lo que serían las pautas de comportamiento y los pilares de la reconstrucción económica de España, ¿no? Fundamentalmente, yo creo que la sanidad es un elemento clave, un factor fundamental, por eso es importante que se hable de la contratación sanitaria, de la transparencia, pero es que la sanidad es un factor fundamental porque yo siempre digo que la sanidad es como una especie de muro de contención para que la actividad económica se pueda desarrollar. Por tanto, en la medida en el que actúe ese muro de contención, ese dique, ¿no?, que sea el de la sanidad, porque la sanidad funciona bien, esto va a permitir que la actividad económica se pueda desarrollar con tranquilidad. En estos momentos yo creo que ha faltado por parte del gobierno medidas de apoyo a las empresas, es decir, se ha dejado a las empresas totalmente abandonadas a su suerte. Esto va a pasar una factura carísima, no solo en las empresas, sino en el empleo, hemos de ser conscientes. Y luego, sobre todo, hay algo que me preocupa mucho, el empleo ya de por sí de la gente adulta, pero sobre todo los jóvenes, ¿no?, con los que yo estoy en contacto cada día, con mis clases en la universidad, ahora a través de Zoom, pero claro, cada día estoy con ellos, ¿no? Y los que acaban este año la carrera de económicas, y entonces, pues claro, realmente es preocupante ellos cómo están viendo el panorama. Entonces, yo creo que aquí fundamentalmente nosotros ahora hemos de hacer una apuesta muy importante por el tema de investigación, desarrollo, por innovación tecnológica, lo que no se ha hecho y no se hace en España, que solo representa el 1,20% del PIB, bueno, en concreto el 1,24%, estoy hablando del último dato conocido, 14.900 millones de euros, cuando, por ejemplo, un país como Corea del Sur, que ha luchado muy bien contra la COVID-19, destina el 4,22% de su PIB a investigación y desarrollo. Estamos hablando de 54.000 millones de euros. Por tanto, quiere decir que estas diferencias en lo que sería el tema de los test, de detectar, de tener unas buenas redes, en este caso de investigación y desarrollo, te permiten tener fortaleza. Creo que ahora es el momento, también lo estaban diciendo Elisa e Isabel, es el momento de pensar en la reindustrialización de España. Es decir, nosotros lo que hicimos en un momento determinado, no solo España, sino Europa, fue deslocalizar, desindustrializar, enviar las fábricas donde la mano de obra era muy barata, y entonces, bueno, creíamos que todo era, digamos, pan comido, ¿no? En este sentido, nos damos cuenta, como muy bien se estaba exponiendo, el
tema de los aviones, ¿no? El que te confiscan el avión, que se quedan el material que hay dentro. Pero esto no ha pasado solo en Turquía, esto no ha pasado solo en China, que el avión igual venía hacia España y al final se ha ido a otro sitio, sino que también ha pasado en Marsella, ¿eh? Por tanto, quiere decir por orden, en este caso del presidente Macron, ¿no? Un avión que, entre otros productos, creo que traía respiradores, ¿no? Por tanto, yo creo que es fundamental tener una industria potente, una industria que además aquí tendríamos que aprovechar. Ahora yo sí que pondría en marcha un plan E, pero no como fue el plan E de Zapatero, sino un plan I de inversión, en donde ahora ya somos conscientes de que hay gasto público, de que las cuentas públicas este año quedan destrozadas, pero yo lo que haría sería invertir más todavía en gasto público eficiente, por tanto buscar la eficiencia, para culminar una serie de infraestructuras que hay en España y que nos podrían permitir un desarrollo de toda España dentro de lo que sería la España interior, la España vaciada, repoblándola e incluso, digamos, trasvasando personas que se van a quedar en el paro como consecuencia de la situación delicada del sector servicios, traspasarlas hacia lo que sería el sector industrial, dentro de la reindustrialización. Y en ese caso, yo, Alipio, apelo a algo que igual la gente cuando lo escucha dice, uy, bueno, momento, pero yo apelo a los planes y polos de desarrollo industrial y económico que se hicieron en el tardofranquismo. Uy, ya has mencionado, no, lo hizo Laureano López Rodó, y quien fue profesor mío y decano y rector de la Universidad de Barcelona, Fabián Estapé, en definitiva tecnócratas, ¿no? Y lo que hicieron que fue poner en marcha una serie de zonas de industrialización para evitar desequilibrios económicos, y ahora nosotros tenemos las infraestructuras, tenemos los AVEs, tenemos los aeropuertos, y por tanto todo esto le daría, tenemos algo que se comentaba, Isabel lo comentaba, la transformación digital, no esa evolución tan rápida que hemos tenido. Por tanto, aprovechando todo esto, yo creo que sería el momento de realmente fortalecer la España interior y, por lo tanto, incluso descongestionar las grandes urbes y buscar una repoblación de la España vaciada. Hay otro sector que para mí es fundamental, que es el sector, acabo, con permiso, el sector agrario, ¿no? Por tanto, el sector primario. Yo creo que este sector primario es fundamental. Sobre todo nos hemos dado cuenta de que es un elemento básico para el abastecimiento, para nosotros estar, digamos, cubiertos, ¿no? Y ahí sí que hay que decir que se ha aportado, todo el mundo ha dado aquí el do de pecho, por tanto ha sido magnífico. Pero todavía hay algo más. Todo esto entraría dentro de lo que sería para mí una estructura de las cuentas públicas, en donde tendríamos que partir de un presupuesto base cero. Cuando hablo de presupuesto base cero, quiero decir, esto implica que los políticos no pueden hacer los presupuestos porque nos han llevado a la falta de palancas fiscales para poder actuar en este momento en que lo necesitábamos, y este presupuesto base cero simplemente es como el niño, ¿no? Pregunta cada cosa el por qué, y no damos por sentado el gasto público existente, sino que nos planteamos qué gasto público necesitamos. Esto, a su vez, redundaría en no tantos ingresos, por tanto, no tantos impuestos. El presupuesto base cero lo tienen que hacer personas expertas, es decir, los políticos ya han demostrado en este sentido su absoluta incapacidad, sean del color que sean, como para llevar a cabo presupuestos. Por tanto, han demostrado con 941.000 millones de euros que habríamos perdido desde el año 2008 hasta ahora una situación de déficit que es auténticamente abismal y demencial, y que nos sitúa al día de hoy ya con una deuda pública del 110% sobre el PIB, que simplemente para que lo tengamos en cuenta, con ese nivel de deuda pública Grecia fue rescatada, ¿no? Por tanto, quiero decir que estos serían un poco los ejes a través de los cuales yo creo que habría que acometer la reconstrucción económica de España, y sobre todo pensar en un modelo en el que las empresas y el empleo tengan un protagonismo descollante. Y ya he dicho, el punto de partida para mí precisamente es la sanidad, Alipio. Sí, pues nos quedamos con esa profesor. reflexión, hemos tomado nota. Profesor, sabemos que como tiene otra cita, aprovechamos para darle las gracias por haber conectado con nosotros. Seguimos nosotros el debate al hilo de sus reflexiones. Gracias. Elisa me quería preguntar algo, Alipio, ¿no? Elisa, ver, sí. Vale, si puedes aguantar ahí. Ojo. Al profesor le gusta mucho que yo le pregunte. No, hombre, encantado, hombre, Elisa. Sí, le gusta, dígalo. Sí, le iba a preguntar, todo esto que está diciendo requiere de una transformación de la sociedad globalizada, es decir, los grandes empresarios, las grandes transnacionales, ¿van a permitir que podamos volver a este modelo? Porque, claro, eran muy locos los antiglobalización, pero ya hemos visto que la globalización, este no es el único de los problemas, pero este es uno de los problemas que tiene. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de una pequeña marcha atrás? ¿O, al contrario, nadie va a querer volver a producir aquí, vamos a seguir exactamente igual que estábamos?
A ver, tenemos un problema ahora que nos ha cogido el ramalazo de la desglobalización, ¿no? Por lo tanto, individualismo, proteccionismo. Yo creo que en ese aspecto, Elisa, lo que habría que hacer sería tener capacidad de seducción con las transnacionales, con las multinacionales, porque necesitaríamos que ellas también invirtieran aquí. Por tanto, necesitaríamos ir de la mano. Por ejemplo, hay algo que yo no he citado, pero sería el tema tecnológico, ¿no? El tema tecnológico que es crucial, ¿no? Por tanto, en ese caso, como España no tiene la capacidad suficiente como para ser un líder tecnológico, tendríamos que saber cautivar a las tecnológicas para que vengan aquí. Pero claro, si les empezamos ahí a atizar con la tasa Google, las tecnológicas dicen no queremos saber nada. Por tanto, habría en ese aspecto que tener un poco de guiño, ¿no? Digo yo, de capacidad de seducción. Profesor, ahí entra otro tema, y es el tema de la gobernanza y de la gobernanza a través de las grandes tecnológicas. Porque claro, realmente nos hemos dado cuenta de que en muchos casos las grandes empresas gobiernan más que los propios gobiernos. Sí. Y esto es un problema de gobernanza global muy grave. Pero Elisa, aquí solo hay un pequeño detalle. ¿Por qué nosotros no hemos sido pioneros en este tema? Es decir, la pregunta que yo me hago es ¿por qué nuestro talento se tiene que ir a Estados Unidos y se tiene que ir a otros lugares y a China también, nuestro talento? Entonces, realmente no hemos sabido nosotros ver el futuro. Por tanto, ahora sería una oportunidad magnífica para saber ver el futuro y para saber marcar los cauces del futuro. Si no, el futuro nos va a arrasar y, por tanto, nos vamos a quedar totalmente descolocados. En este momento es cuando, fíjate bien, tenemos ahora al frente de todos los grandes centros de investigación con la vacuna, que están dando resultados con la vacuna, hay españoles que se han ido de aquí. Esto es lo que realmente me sabe mal. En las grandes tecnológicas hay españoles ocupando puestos clave. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería ese talento que tenemos tan enorme, cultivarlo, adorarlo, sembrarlo bien para que España fuera un país puntero. Pero esto requiere un esfuerzo en investigación y desarrollo. Claro, Yo creo que ese es el elemento clave. No hay más que ver los sueldos que están cobrando en el CSIC las personas que están trabajando ahora mismo en la vacuna del COVID. Claro. Que es que te da la risa cuando sabes, cuando ellos mismos salen a contar lo que cobran. Claro, ese es Desde el luego, problema. pero ese sería otro tema. Ese sería otro tema. Yo, que lo podemos tratar en vamos a ver, ¿yo ahora qué tengo que hacer, Alipia? ¿Me voy? Tú ahora te puedes dejarnos, nos abandonas muy cortésmente y nosotros te damos las gracias. Y continuamos hablando. Yo doy las gracias a todos. Os encorajino en el sentido de mucho coraje en estos momentos. Bravo por la sanidad pública. Elisa besazo, Isabel besazo, aquí Alipio, Mario abrazo, en este caso abrazo virtual. Y yo me voy. No, pero así sí. Ya me sacan aquí, por tanto me sacan aquí. Silvia me saca ya de... Adiós. Bravo. Gracias, adiós, buenas tardes.